Hola, bienvenidos. Un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Guillermo, yo soy licenciado en Psicología y hoy vamos a avanzar con una nueva clase de lo que sería esta propuesta de los contenidos de Eneagrama que venimos desarrollando en distintas formas en Espacio Instrumenta. Algunas clases a modo de curso de 2 meses y ahora en esta nueva propuesta de lo que sería una diplomatura de Eneagrama y liderazgo transformacional. Hoy vamos a ver grupos ornevianos que básicamente lo que hacen estos contenidos es combinar algunos aportes del psicoanálisis. Como bien les comenté, yo soy psicólogo, así que bueno, manejo un poquito lo que sería la tradición más psicoanalítica y también lo que sería este aporte, ¿no?, del psicoanálisis al eneagrama y en qué medida se puede combinar esta tradición psicoanalítica con esta herramienta tan diferente por ahí de otra disciplina como es el eneagrama. Pero bueno, ya vamos a ir viendo algunos aportes que realmente nos permiten comprender de una manera muy clara, muy precisa, la comprensión muy profunda de los eneatipos que ya fuimos desarrollando en una clase anterior. Así que bueno, antes de sumarte a ver esta clase, te invito a que sondees un poquito el canal de YouTube de Instrumenta para que puedas encontrar la clase, la número 1, donde bueno, hacemos una introducción al eneagrama, a los eneatipos, a las tríadas, y bueno, se habla un poquito en general de lo que es la propuesta del eneagrama como herramienta de autoconocimiento. También vimos ahí un poquito de eneagrama y coaching ontológico, de las conversaciones internas, los 3 dominios del observador, cuerpo, emoción y lenguaje. Así que bueno, es una clase que dura 1 hora y media aproximadamente, es bastante introductoria, bastante profunda. Así que bueno, por ahí antes de ver esta clasificación de los grupos ornevianos, desde el psicoanálisis y el eneagrama, te recomiendo que te familiarices primero con lo que serían las tríadas del eneagrama y los eneatipos. Entonces, esta clase vendría a profundizar y hacer una nueva clasificación un poco más completa para trabajar lo que hay detrás de cada arquetipo o eneatipo desde el eneagrama. Bueno, vamos a hablar de los grupos ornevianos. Pueden encontrar este aporte dentro de lo que es el libro de Rizzo Hudson, La sabiduría del eneagrama, que suele ser un libro de cabecera con el que trabajamos. Pueden encontrar ahí estos aportes, es decir, estos aportes que estoy por presentar no es una clasificación personal para nada, sino que inclusive es lo que generalmente suele darse en la diplomatura de eneagrama. Y también está en el libro, como les decía, La sabiduría del eneagrama de Rizzo Hudson. Así que lo pueden encontrar ahí si desean profundizar un poquito más o ver el contexto en el que esto está trabajado allí. Karen Horney es una psicoanalista. Ella desarrolló justamente una clasificación de las personalidades según la forma de resolver los conflictos internos. Entonces, la propuesta de hoy sería justamente hablar de estos grupos ornevianos, de esta clasificación, en base a cómo los eneatipos llevan a cabo una resolución de los conflictos internos. También vamos a ver estas tríadas según los modos de satisfacer los deseos, y también vamos a ver algunas tríadas según los modos de satisfacer las necesidades que tiene cada eneatipo. Ya en la clase anterior pudimos ver más o menos en profundidad lo que diferenciaba cada tríada, la tríada de la autonomía, la tríada del reconocimiento y la tríada de la seguridad. Así que justamente vamos a profundizar con unos aspectos del inconsciente, podríamos decir, con esta clasificación. Bueno, iluminar algunos aspectos de la personalidad que hay detrás de cada eneatipo que por ahí quedan un poquito
en la superficie, cuando hablamos de los eneatipos y comenzamos describiendo esta tipología, es decir, estos 9 caracteres, estas 9 personalidades, generalmente suele faltar un componente un poco más profundo para comprender cómo detrás de cada enetipo hay realmente instancias psíquicas, hay resolución de conflictos, hay estilos vinculares, ¿sí? Hay una construcción de la personalidad realmente histórica, muy profunda y dinámica también, en el sentido de que vamos a ver cómo estas instancias psíquicas, esta forma de manejar los conflictos internos y externos también, cómo resolvemos externamente lo que no resolvemos en nuestro mundo interior, también podríamos decir. Así que bueno, la propuesta es justamente nutrir con psicoanálisis un poco los eneatipos, así que bueno, espero que cuando finalicemos esta clase de cierre, generalmente suele ser una de las clases favoritas mías y también de las personas que asisten al curso, porque realmente permite comprender en profundidad cómo están funcionando o funcionan los eneatipos. El psicoanálisis, haciendo una síntesis bastante importante, va a decir que justamente son 3 instancias psíquicas las que están inmersas, en las que estamos inmersos siempre de manera permanente, ¿sí? Reflejando que nuestro psiquismo es dinámico, ¿sí? Jamás es estático, sino que constantemente tenemos una lucha entre lo que sería el yo, el super yo y el ello, ¿sí? Ahí abajo a la derecha les dejo bueno, una caricatura de Sigmund Freud, donde justamente el ello está personalizado por el personaje del Guasón, que justamente el ello va a representar lo más instintivo, lo más profundo, ¿sí? El ello no tiene moral, justamente el ello busca la satisfacción, no hay orden, no hay coherencia, sino que se rige por otros principios que no tienen que ver con el principio de realidad, sino que tiene sus propias leyes en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, justamente es esto más instintivo, más profundo, que el super yo en calidad de combatirlo, como por eso también está encarnado en el personaje que está a la izquierda, justamente muestra por ahí un poquito esta lucha entre el bien y el mal, ¿sí? El yo no tendría moral, sino que la moral es algo que viene más del lado del super yo. Y por último el yo, tratando de lidiar en el medio de estas 2 instancias psíquicas y orientado un poco más a lo que se diría la realidad. ¿Está? Entonces, justamente el psicoanálisis va a decir que en nuestro mundo interior hay 2 tipos de necesidades que presionan para que sean satisfechas. ¿Sí? Como yo le decía, es el carácter dinámico de la personalidad. Entonces, una de las fuerzas que demanda satisfacción en nuestra personalidad es el ello, es decir, los deseos instintivos y los impulsos. El ello no tiene moral, es lo más primitivo, lo más inconsciente, que justamente va a estar eh, presionando por su satisfacción. ¿Sí? Vamos a decir que también están los deseos inconscientes más profundos, que nuestra conciencia va a rechazar y de lo cual no queremos saber nada, inclusive, como yo les digo, nuestro yo inconsciente va a generar muchos mecanismos para luchar y combatir con esto que todo el tiempo va a buscar satisfacerse. Por eso me parece sumamente interesante bueno, caricatura que representa justamente esta lucha, pero efectivamente internamente vamos a ver que también es así. Entonces, como les decía, el ello no tiene moral, así que bueno, es una característica bastante particular, porque vamos a ver que algunos eneatipos satisfacen al ello y luego de que han hecho catarsis o luego que han hecho o realizado determinadas conductas, recién viene la conciencia moral y recién comprenden y reconocen que tal vez han sido un poco impulsivos, han hecho un poco de catarsis, han descargado absolutamente toda su intensidad en su entorno, en sus vínculos, y han satisfecho, por decirlo así, esta pulsión instintiva, esta pulsión del ello, que solamente busca satisfacción y por ahí, bueno, habría que ver si es posible, una vez que reconocemos que estas conductas, estas acciones, estos pensamientos por ahí tienen una compulsión un poco más inconsciente, hay que ver si, bueno, después de trabajarlo un poco podemos integrar, podemos comprender cuál es en el fondo la necesidad de actuar de esa manera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ir nutriendo los genotipos con este tipo de aportes.
y también con esta otra fuerza de la cual va a hablar el psicoanálisis, que es el super-yo, que recoge nuestras creencias acerca de cómo debemos ser, sentir y actuar, es la conciencia moral, el sentido del bien y del mal. Es decir, el super-yo también opera a modo de mandato, no es que el super-yo es el encargado de ordenar, sino que sucumbimos también a esta instancia psíquica, a este juez interno, que muchas veces también es el encargado o también es el responsable de que nosotros no nos podamos librar justamente de esas responsabilidades, de ese juez interno que constantemente nos juzga inconscientemente también, ¿no es cierto? Pero digo, el tema de esta batalla entre el ello y el super yo no se daría si uno pudiera acceder conscientemente y elegir el monto el monto de energía o de impulso o de compulsión de cada instancia. Lamentablemente nos anteceden, nos constituyen y justamente, bueno, ahí radica por ahí gran parte de la dificultad para integrar estas conductas inconscientes o estos aspectos de nuestra personalidad que justamente el psicoanálisis va a llamar la psicología profunda, va a llamar también la sombra, esto que busca constantemente hacerse consciente. Así que bueno, uno de los modos de trabajar esto es el psicoanálisis, por supuesto, pero bueno, también creo yo que mediante el autoconocimiento, comprender una comprensión profunda de por qué actuamos como actuamos y cuál es el sentido, cuál es el origen, dónde lo aprendimos, qué función tuvo, también nos permite ver nuestros mecanismos inconscientes y trabajarlos. Justamente lo que les voy comentando, el iceberg de la personalidad, de la psicología de las profundidades, por decirlo de alguna manera, va a decir que el 15% es consciente, un fragmento, simplemente lo visible de la personalidad es realmente muy limitado, muy pequeño, lo que accede a la conciencia, ¿sí? Lo que podemos nombrar, lo que podemos poner la dimensión de la palabra para que mediatice entre justamente estos deseos, estos miedos, estas creencias inconscientes, ¿sí? Estos heridas también, podemos ir vinculando ya un poco con el eneagrama, las heridas prototípicas del eneagrama. Así que bueno, es interesante que ustedes sepan que también no solamente el ello es inconsciente, sino que hay una parte del super yo que es inconsciente y por eso aflora de forma de mandato. Y vamos a ver que por ahí, por ejemplo, el arquetipo 1, que es el perfeccionista, habíamos hablado que era justamente el arquetipo que más representaba esta voz superyoica, este juez interno, ¿sí? Con la diferencia de que el arquetipo 1 no reconoce esa ira como propia, como interna, no la integra, y al no integrarla lo que hace es reprimirla, ¿sí? El arquetipo 1 reprime la ira y justamente genera este mecanismo de la proyección hacia afuera a modo de perfección, a modo de control, a modo de juez, ¿sí? Hacia afuera con los otros, de manera externa. Pero ese juez hacia afuera externo en realidad es producto de que él mismo está cayendo preso de su propia voz interna, de este propio juez interno que lo pone a él mismo en falta y que le genera una gran insatisfacción, ¿sí? Es una permanente insatisfacción cuando uno cae realmente en este extremo de la personalidad o está identificado o tiene esta ira sin integrar. Entonces, justamente vamos a ver que si yo no integro esta ira inconsciente, más va a ser la voz del juez interna que yo tengo. Entonces, bueno, vamos viendo algunas líneas para trabajar esto que propone el psicoanálisis. Integrar la ira inconsciente va a ser clave para que la persona se integre o pueda integrar su sombra, en el caso del eneatipo 1, y pueda vincularse y pueda ver otros aspectos o identificarse con otras esferas de su personalidad y no con solamente una de ellas, esta que es la más extremista, ¿no? O un aspecto descentrado de su personalidad. Bueno, como vimos también en el eneagrama, hablar de los miedos, los deseos, las creencias, las heridas que están en el aspecto inconsciente y que justamente también tienen su raíz y están muy vinculadas a estas instancias psíquicas del super yo, el ello y el yo inconsciente, que es clave que trabajemos con el yo inconsciente. Bueno, entonces tenemos esta clasificación por triadas, es una nueva triada, por eso te pido que veas la clase antes
la clase número 1, como para que te familiarices primero con las 3 triadas de la autonomía, reconocimiento y seguridad, antes de pasar a esta nueva triada, porque acá ya empezamos a ver una diversidad de los eneatipos y ya empezamos a profundizar bastante en lo que sería su constitución. Así que bueno, vamos a ver que los eneatipos combativos son los 7, 8 y 3, los reservados son los 4, 5 y 9, y los sumisos al super yo van a ser el 1, el 2 y el 6. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de ellos. Los enetipos combativos, el enetipo 7, 8 y 3, principalmente no tienen ningún inconveniente en saber lo que desean, en ir tras ello, aunque para eso tengan que dejar de lado a los demás, ¿sí? Están conectados netamente con lo que desean, con satisfacer su ello, sus pulsiones, sus instintos, sus deseos. Así que es prioridad para estos tipos de personas alimentar ese deseo que se representan en ellos o se encarna a modo de estas pasiones, también podríamos decir, si es que vamos integrando el lenguaje del eneagrama. El eneagrama habla de las pasiones. A diferencia de los sumisos que tienen muchos escrúpulos a la hora de satisfacer sus deseos y se sienten incómodos si se saltean las reglas. Los eneatipos combativos con el super yo no se sienten culpables por darse gustos y si respetan las reglas es porque quieren hacerlo o porque no les resulta rentable violarlas, no por temor, culpabilidad o escrúpulo. ¿Sí? Podríamos decir que también vemos representado esta cuestión del poder, de la fuerza, en el arquetipo 8, en el eneatipo 7 esta cuestión de ir constantemente a alimentar su ego, satisfacer sus deseos de estímulos para no contactar con el vacío, ¿sí? Y el 3 en este afán de alimentar su imagen externa como valiosa y ser reconocido en ese nivel, también podríamos decir que sus egos se satisfacen y crecen a través de alimentar esas pulsiones o esas pasiones, ¿sí? Los combativos, 7, 8 y 3, son personas que van en contra del super yo, ego expansivos, crecen a medida que lo alimentamos y resuelven su creencia inconsciente en medida, resuelven sus creencias inconscientes alimentándole, es decir, el eneatipo 8 no quiere sentirse débil, no quiere ser controlados por otros, tienen esta herida de vulnerabilidad, entonces resuelven estas creencias inconscientes alimentándole ello, ¿sí? Satisfaciendo sus deseos y sus compulsiones, es decir, si yo me vuelvo fuerte, si yo tengo poder, si yo tengo estatus, poder, control y fuerza, resuelvo mi creencia inconsciente, ¿sí? Para eso me nutro y nutro muchísimo lo que son los deseos y los instintos y las pasiones de ellos. Entonces, justamente van a satisfacer y van a estar orientados a ello. El eneatipo 7, como les dije, al no contactar con el vacío existencial interior, que tiene que ver con su propia herida, va a justamente orientarse al futuro, pertenece a la tríada de los mentales, y va a buscar satisfacer justamente estas pasiones, la gula en el caso del 7, la lujuria en el 8, pero en el 7 esta cuestión de ir siempre al futuro, satisfaciendo todas las necesidades o esta gula de incorporar experiencias, ¿sí? Con tal de no contactar con el vacío, con el aburrimiento. En el caso del 3, alimentar la imagen externa de ser valioso o exitoso, ¿sí? Habíamos visto que el eneatipo 3 pertenece a la tríada del reconocimiento, está muy orientado a, tiene una herida, perdón, de que no está conectado con su valor interior personal, ya que no lo ha adquirido, entonces está a merced de la imagen que construye hacia afuera. Entonces, el mecanismo interior es justamente satisfacer el ego en ese plano y resolver esta creencia inconsciente más profunda y limitante. Bueno, como les decía, los egos expansivos tienen dificultad también para procesar las emociones. Podríamos decir que esta cuestión pulsional les resulta realmente muy compleja para poder ponerle un límite y poder procesar, es decir, tengan en cuenta de que si lo empezamos a vincular con los 3 dominios del observador, esta cuestión de emocional que surge, habría que ponerles otras acciones, tratar de poner un stop al actuar, influenciado por el eso, podríamos decir, y también tratar de que medie la palabra, ¿no? Tratar de buscar
justamente con los otros dominios del observador, buscar un equilibrio, una coherencia. Si yo vengo siendo muy impulsivo, con mucha catarsis, alimentando mucho el ego, eso es extremo, alimentar solamente ese extremo de la personalidad me va a llevar al descentramiento, podríamos decir, en el eneagrama. Entonces, es importante que veamos la coherencia, que trabajemos las conversaciones internas cuando estoy viendo si puedo desarrollar lo que sería la categoría de darse cuenta de cómo estoy actuando, de cómo estoy funcionando, de cómo estoy bajo estrés y por eso también estoy operando con mi estrategia vieja de personalidad, como es la narrativa interna. Ya vamos a ir hablando en otras clases un poco más de estos tips y estas herramientas para trabajar los eneatipos, pero bueno, siempre trato de ir linkeándolo con algunos otros conceptos como para que vean por dónde va la mano también. Entonces, los expansivos van a exigir lo que desean con método activo y directo, es decir, el 7 quiere esto, el 8 aquello, el 3 quiere alimentar su imagen y es muy difícil ir en contra de eso. Así que primero van a satisfacer al ello y luego al super yo, ¿sí? Los sumisos 1, 2 y 6 solo se ocupan de ellos mismos después de habérselo ganado, actuando según lo correcto y dando prioridad a las necesidades de los demás. Los eneatipos sumisos al super yo son serviciales y tienen dificultad para decir no, aunque las demandas del exterior sean excesivas, así que se agotan y resienten cuando los demás no miran por ellos, ¿sí? Los sumisos 1, 2 y 6 tienen la necesidad de ser útiles para otras personas o para ellos mismos también. Piensen en el 1, que es el perfeccionista, que tiene grandes ideales, necesidad de supervisar, de controlar, necesidad de ser útil, de hacer las cosas bien, de estar en una posición de superioridad porque justamente no quiere estar en falta, por decirlo de alguna manera, o ser vulnerable también. Cuando hay dificultades, a diferencia de los combativos que actúan como alimentando el ego, expandiéndose, combatiendo, ¿sí? El roce les genera por ahí un poco más de valor a ellos. En cambio, estas personas lo que primero hacen es consultar al super yo, es decir, qué es lo correcto, qué es mejor hacer esto. Es decir, primero viene el freno al super yo, y luego puede ser que en función de cómo dialoguen o conversen con sus estados emocionales, con sus emociones, también depende de su nivel de integración, van a satisfacer al ello. Lo cual también es un problema porque si bien los combativos tienen ciertas dificultades y un camino de integración, como les decía, tampoco las personas que consultan lo pueden consultar a su gusto y medida, sino que también caen en esta compulsión excesiva de orientarse a las reglas, a las normas, de no salirse, esta cuestión de la rigidez, del control, de caer en esta voz superyoica interna que siempre nos hace sentir que nunca estamos bien, que nunca estamos en falta, que justamente está muy vinculado a ciertas heridas. Así que ahora yo les voy a comentar un poquito de cómo opera el super yo en los eneatipos y es realmente muy enriquecedor y interesante ver cómo vinculamos esta instancia a la resolución de conflictos internos de los eneatipos. Como les decía, intentan ganarse algo y obtener lo que desean mediante la sumisión al super yo. Si se someten a la perfección y lo correcto a la ley de estructura, así como la fidelidad, también tiene que ver con esta cuestión de las reglas, de las normas, de lo que es debido hacer. Y si se acomodan a lo que está bien para el otro, consideran que van a tener autonomía, reconocimiento y seguridad. Bueno, como vimos, son los eneatipos 1, 2 y 6. Tengan en cuenta que ya vengo hablando un poco del 1, es el perfeccionista, el que más encarna la voz de juez y que cae preso bajo el super yo. ¿Sí? Esta cuestión de qué pasa cuando uno no es suficiente, cuando nada está bien, genera frustración, cuando hay frustración yo no puedo satisfacer mis deseos, cuando hay frustración hay ira porque también no puedo salir o correrme de esa posición subjetiva en la cual yo caigo preso de esta instancia psíquica. Entonces también tengan en cuenta que la ira, tapa el dolor. Entonces vamos a ver cómo detrás de estas instancias psíquicas hay algunas otras aspectos de la personalidad profundos y que hacen a
bueno, que complementan, podríamos decir, muy bien con cada eneatipo. Vamos a hablar del eneatipo 2, que también es sumiso al super yo. Tengan en cuenta que el eneatipo 2 pertenece a la tríada del reconocimiento. Habíamos dicho que el eneatipo 2 es un eneatipo que tiene una herida del reconocimiento, es decir, se va a hacer la pregunta ¿quién soy yo para el otro? ¿Cómo puedo ser objeto causa de deseo para el otro? ¿Cómo puedo ser yo reconocido, mirado, deseado, aceptado? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo para que me reconozcan? Entonces tiene una herida muy vinculada a quién soy yo, y su herida primordial se va a poner en juego en las relaciones interpersonales o vinculares. Entonces, pareciera que el eneatipo 2, habíamos dicho que es el ayudador, es decir, antepone las necesidades de los otros a las suyas propias, le cuesta contactar con sus propias necesidades, porque justamente no reconoce estas necesidades propias. En cambio, se pone en la posición de que puede dar, ¿sí? Por eso el orgullo va a ser su, podríamos decir, el aspecto que tiene que integrar, por decirlo así como tenemos las pasiones y tenemos las virtudes. Su pasión tiene que ver con el orgullo y no reconocer que también tiene necesidades, que también es vulnerable, que también necesita, quiere y desea. Pero en este mecanismo el 2 se acomoda al otro, es decir, si yo me someto al super yo y me acomodo a lo que el otro necesita, me pongo por debajo, hay un tema de la autoestima ahí que tiene que trabajar, y antepone siempre las necesidades de los otros a las suyas propias, o va a conectarse también con personas que estén, no digo en una situación de vulnerabilidad, pero sí en una situación en la cual ella pueda dar, ¿sí? Ella pueda acomodarse interpersonalmente a lo que la relación requiere. Entonces, en ese sentido también el eneatipo 2 va a ser sumiso al super yo. Así como el 3 se sometía al ello para alimentar y expandir su imagen de éxito, el 2, para obtener reconocimiento, se va a someter a lo que el otro necesita en alguna medida. Por supuesto, como siempre digo, esto es dinámico, simplemente es una forma de resolver las creencias internas, ¿sí? Que probablemente tuvieron función y sentido en los primeros años de vida, en el sistema familiar, y a partir de ahí nos estructuramos y quedaron ciertos rasgos, fijaciones, ¿sí? Esquemas mentales, quedamos programados de alguna manera, y eso de alguna manera representa por ahí nuestra identificación, nuestra exacerbación con un polo de nuestra personalidad. El eneatipo 6 es el eneatipo mental, que está entre el 5 y el 7, es también sumiso al super yo, porque dentro de los mentales, a diferencia del 7, que es ego expansivo, a diferencia del 5, que es reservado, tengan en cuenta que tenemos uno por cada eneatipo, ¿sí? Es decir, dentro de la tríada de la mente hay un sumiso al super yo, que es el 6, hay un reservado, que es el 5, y hay un ego expansivo, que es el 7. ¿Sí? Dentro de lo que es la tríada de la autonomía, tenemos el 8, que es ego expansivo, tenemos el 9, que es reservado, y tenemos el 1, que es sumiso al super yo. Y dentro de la tríada del reconocimiento tenemos el 2, que es sumiso al super yo, tenemos el 3, que es ego expansivo, y tenemos el 4, que es reservado. O sea, tengan en cuenta que acá también ya estamos viendo que hay una instancia psíquica vinculada a una eneatipo en particular, y hay uno por cada uno en cada tríada. O sea que, bueno, hay también una coherencia bastante interesante dentro de lo que sería esta propuesta. Vamos con el 6, les comentaba que estaba dentro de la tríada de la mente, buscaban seguridad, pero así como el 7 adquiría seguridad con esta excesiva planificación, anticipación, futurización, que son mecanismos que las personas utilizamos cuando tenemos un poco de ansiedad, pero intelectualizamos la ansiedad, todo el tiempo estamos hacia el futuro y no contactamos con el cuerpo, con la ansiedad que habitamos, no la integramos. Entonces, el 6 justamente es una persona muy mental, pero a diferencia del 7, que va a luchar y combatir su ansiedad y su miedo satisfaciendo al ello, lo que él va a hacer es ser sumiso al super yo y va a decir, obtengo seguridad siendo una pareja fiel, es como la persona más estructurada de los baluartes sociales, de los amigos, de la familia, es el más fiel de la nada, por decirlo así. Pero bueno, sabemos que la personalidad a esta altura ya no es inocente, entonces
el eneatipo 6 también obtiene una satisfacción o un beneficio, podríamos decir, de lo que es someterse a estas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, mantener un mismo trabajo estable, saber ya qué va a suceder a nivel familiar, vincular, laboral, económico. Entonces, al 6 le gusta mucho las estructuras y el control, y para esto también se somete al superyo, es decir, si yo me formo, si soy fiel, si yo estoy para los otros, todo lo que le represente a esta persona seguridad. Si yo me voy a mi analista por 10 años, es decir, va a haber algo ahí del orden de la búsqueda de seguridad en las estructuras. Bueno, los reservados, tengan en cuenta que reservado va a ser el eneatipo 9, el 4 y el 5, ¿sí? Son personas que no son ni sumisos ni combativos, resuelven sus problemas desentendiéndose de sus deseos, es decir, del ello, pero también de las exigencias del superyo. Entonces es como si estuvieran en el medio. Esto lo consigues distrayéndose, evadiéndose con otras cosas, ¿sí? Tanto de las responsabilidades como de sus deseos. ¿Por qué? Porque adquieren autonomía, adquieren control mediante esa acción, adquieren un mínimo de poder, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Fíjense, esta imagen que estamos viendo abajo a la derecha es una persona que ha encontrado la paz, eso es lo que simboliza un poco las palomas que tiene arriba, como la vemos serena, tranquila, sentada, dándole de comer a las palomas, ¿no? Como en paz, entre comillas, podríamos decir, pero en los pies vemos que tiene esas dos pesas sujetadas a sus piernas, lo cual habla justamente de que muchas veces adquirimos paz, pero a costa de no trabajar nuestros conflictos más profundos. Entonces, este arquetipo que está muy representado en lo que sería el eneatipo 9, el pacificador, es una persona que va a encontrar la paz o la seguridad o la autonomía a través de la acción de la inacción. Es decir, pertenece a la tríada de la autonomía y lo que hace es justamente no actuar ni para el ello ni para el superyo, se desentiende, es reservado, se aleja y tiene justamente el mecanismo de la ira pasiva, ¿sí? Entonces es reservado. Es muy importante ver cómo la persona cae presa también de este limbo entre las dos instancias psíquicas, porque realmente por más que digamos, estás en el medio, no sos ni sumiso ni combativo, realmente de todas maneras genera modalidades o estilos de personalidad que tienen un deseo, una pulsión muy fuerte. Le estoy dando el ejemplo del 9, que justamente, bueno, nosotros nos alejamos, pero que nosotros nos alejemos, eso no resuelve el conflicto. Me interesa mucho esta imagen, a mí me gusta mucho porque justamente representa el arquetipo de todo lo que intenta construir el eneagrama como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Que justamente por ahí el ego intenta pasar por alto el trabajo interior más profundo, el trabajo interior que no nos gusta hacer, y el ego directamente nos hace creer que estamos más evolucionados de lo que realmente estamos, y muchas veces yo veo muchas personas que están con muchos temas de espiritualidad, y veo que en el fondo, en sus cuerpos, en sus emociones, en su psiquismo, en sus heridas, en sus vínculos, tienen todo por trabajarlo, es decir, le faltan muchísimo trabajo interior. Entonces, bueno, es sumamente interesante cómo la persona reservada adquiere autonomía, adquiere seguridad, alejándose, reservándose de sus mandatos y de sus deseos, ¿sí? Con las consecuencias que acá estamos viendo que suceden en algunos casos. Entonces el eneatipo 9 es una persona que se va a evadir, ¿sí? Viendo tele, se narcotiza, ese es el mecanismo de defensa del 9, narcotización. Pareciera que en la medida en que esté desentendiéndose de esas ambas instancias, adquiriera como esta cuestión de narcotización. Así que bueno, tiene una capacidad para desentenderse muy, muy importante, que si no está integrada realmente lo puede llevar al olvido de sí. Eso es lo que vamos a ver en el 9. El eneatipo 4 es
el eneatipo más intenso del eneagrama según sus variantes, si es subtipo social, conservación o sexual. Eso ya vamos a ver en otra clase, los subtipos desde naranjo. Pero bueno, también el eneatipo 4 se va y se aleja de sus vínculos, relaciones de la realidad, por decirlo de alguna manera, y se pierde en un mundo de fantasías y sueños irrealizables, ¿sí? El 5 se va de sí mismo, dedicando toda su atención a la objetividad de temas técnicos y científicos o más intelectuales, por decirlo de alguna manera, que es esta cuestión más del aislamiento. El 5 se siente muy demandado por la realidad, entonces se va a alejar para justamente sentirse un poco más, menos avasallado por la realidad. Entonces el eneatipo 5 tiene una pulsión intelectual muy importante que justamente va a buscar satisfacerla para sentirse un poco más competente, o va a alimentar esta cuestión mental para justamente vincularse desde ahí con el mismo y con la realidad. Pero bueno, vemos distintas modalidades de lo que es ser reservado. Justamente el 4 puede estar muchísimos años en ese mundo de fantasía. Como habíamos dicho, el 4 es el que busca ser único, es el arquetipo del artista. Y así como el 2 construye su personalidad interpersonal en base al reconocimiento o en base a quién es para el otro, así como el eneatipo 3 está muy pendiente de la imagen que genera para los otros, también podemos construir nuestra identidad oponiéndonos a los otros, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo para el otro? ¿Qué imagen tengo yo para el otro? ¿Cómo me diferencio del otro, sí? Entonces, el 4 podríamos decir cae preso de esta eterna diferenciación que se puede ver mucho en las familias, en algunos casos, no digo en todos, pero en estos sistemas donde hay numerosas personas en la familia y realmente el 4 va a ser una persona que le va a costar encontrar una determinada personalidad, un determinado rol, un determinado estilo. Pareciera que percibe que están como todos ocupados los roles y bueno, entonces en esta necesidad de reconocimiento va a decir yo soy el diferente, pero es también como una especie de llamado de atención a la mirada del otro, al reconocimiento, a cómo yo puedo tener un lugar dentro del sistema, cómo yo puedo tener un lugar dentro del deseo, de la mirada del otro, de esta dinámica del reconocimiento. Bueno, el 5, como les había dicho, esta cuestión de la ansiedad y del miedo, que es lo que caracteriza al eneatipo mental, bueno, justamente lo va a llevar a alejarse, a reservarse y a satisfacer esta cuestión un poquito más intelectual. Todos los eneatipos tienen todas las instancias psíquicas, por supuesto, cambian los estilos, cambian las formas de resolverlo, pero todos los eneatipos tienen todas las instancias psíquicas. Pero los reservados justamente se van a alejar y van a tratar de estar como un poco más en el medio, equilibrando, como represento ahí un poquito en esta imagen abajo a la derecha. Su inconsciente va a ser más de intentar satisfacerse, como el 7, el 8, el 3, va a ser más a modo de pensamientos, de fantasía, no va a ser tan intenso, no va a haber tanta compulsión a la satisfacción, a la repetición, así que se repliegan y se retiran de su participación en el mundo, entrando en un espacio interior y seguro. Se evaden en la imaginación, se retiran para conseguir lo que desean, se desligan para ocuparse de sus necesidades. Es decir, van a obtener lo que desean, pero reservándose, alejándose. Como les digo, cada uno trae sus consecuencias porque estamos operando desde un nivel de la personalidad que tiene motivaciones inconscientes, que tiene una carga de nuestras sombras, es decir, lo que no podemos ver, y también, bueno, conductas en automáticos, como le dije, el coaching va a hablar de las transparencias, de las conductas en automático justamente, así que bueno, justamente desde el eneagrama vamos a ver esta comprensión profunda de los eneatipos con el psicoanálisis, comprender los miedos también y comprender cómo se resuelven internamente. Cuando yo tengo miedo de no ser reconocido, en el caso del eneatipo 2, o de no tener un lugar dentro del sistema, viene esta instancia psíquica del super yo como parte de la estrategia adaptativa inconsciente de su personalidad, donde la persona dice, si yo me vuelvo sumiso y me adapto a lo que el otro necesita, tal vez tenga un lugar dentro del sistema.
El eneatipo 3 va a decir, bueno, si yo expando mi imagen, soluciono esta cuestión de no tener valor dentro del sistema. Entonces yo alimento esto inconsciente, este deseo, combato mi herida, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, todos los genotipos van a ir combatiendo su herida, sirviéndose de estas instancias psíquicas. Se den cuenta o no, sean conscientes o no, en automáticos o no, más integrados o menos integrados. Pero lo que es seguro y que muestra el enneagrama es que si estamos identificados con estos mecanismos, probablemente no estemos viendo algo del orden de nuestras creencias y de cómo hemos resolvido nuestros conflictos internos en los primeros años de vida en función del sistema en el cual operamos. En la actualidad seguimos operando de la misma manera, ¿sí? Con la diferencia que ya estamos en otros vínculos, en sistemas familiares nuevos y propios, pero seguimos operando con viejas creencias, con estilos particulares de personalidad que ya no me sirven, ya no me nutren, ¿sí? Después de tantos años de alimentar solamente la identificación con un aspecto de mi personalidad que justamente es el que se ha exacerbado por su uso excesivo, es decir, mediante estos mecanismos de defensa, que son los primordiales, pero que en absoluto limitan y definen nuestra personalidad solamente a ese aspecto. Entonces, es clave que comprendamos cómo podemos integrar estas creencias, ampliar esta forma de resolver conflictos, pero ya ahora desde un lugar de conciencia, desde un lugar del darse cuenta, donde yo puedo decidir, donde yo puedo elegir, donde yo puedo comprender mi narrativa particular, mi historia específica de resolver conflictos en mi historia personal, en mi familia. Entonces, una vez que podemos ver, podemos comprender de manera profunda cómo está operando esto en mí, cuál es el sentido que tiene esto en este momento de mi vida, y cuando yo tomo conciencia de que empiezo a ver que hay algo del orden de la repetición. Para el psicoanálisis, lo que no resolvemos en nuestro inconsciente lo buscamos resolver en lo externo, ya sea en las acciones, en los vínculos, en el afuera en general. Todo lo que no resolvemos a nivel interno va a buscar resolverse afuera. Entonces, es muy importante para el enneagrama comprender esto para integrar estos aspectos de nuestra personalidad que no accedían a nuestra conciencia y empezar a verlos. Cuando empezamos a verlos, los podemos transformar y podemos decidir, elegir, actuar desde un lugar de conciencia y utilizando otros recursos de mi personalidad, otros aspectos, porque ya al dejar de identificarme solamente con algunos mecanismos, empiezo a ver que también tengo algo de los otros, ¿sí? Y también empiezo a sanar mi herida primordial. Cuando yo empiezo a sanar mi herida primordial, empiezo a integrar, empiezo a poder pulir mi conciencia, porque voy trabajando los conflictos más profundos y más mundanos, por decirlo así. Hago el trabajo psicológico, hago el trabajo emocional, hago el trabajo vincular, y cuando empiezo a integrar todos estos aspectos, yo puedo empezar a trabajar mi conciencia, ¿sí? Pero no a costa de compensar con el ego y buscar la paz evadiendo el conflicto, sino luego de resolver los conflictos. Vimos los omisos, los 1, el 2 y el 6, los comativos 7, 8 y 3 y los reservados 4, 5 y 9. Espero que te haya servido mucho esta clase, espero que logres incorporarlo en tu narrativa familiar, en tu narrativa personal, en cómo estás conversando con vos mismo, en qué distinciones estás teniendo en el observador que sos, en tus mecanismos defensivos. Estaría muy interesante que logres profundizar en el enneagrama, en algunas herramientas que propone. Como siempre digo, en el canal de YouTube de Instrumenta también vas a encontrar otros videos donde ya explico en profundidad todo lo previo a esta clase, que es una introducción bastante extensa y amplia. Así que bueno, en el caso de que quieras seguir profundizando, te invito también a que contactes a Espacio Instrumenta, que constantemente está proponiendo nuevos cursos. Ahora este 2021 estamos empezando con una diplomatura de Enneagrama y Liderazgo Transformacional que justamente va a apuntar
a esta transformación profunda de quiénes somos, de cómo estamos constituidos. Y también justamente cuando hablamos de liderazgo vamos a decir que se trata de influir en mí mismo para luego influir en otros, ¿sí? Pero es clave ver en qué voy a influir y de qué manera, ¿sí? Si yo no tengo un autoconocimiento profundo de mis mecanismos y mis estilos, yo no los voy a poder influir o transformar. Pero una vez que yo empiezo a conocer cuál es mi estrategia adaptativa inconsciente de personalidad, cuáles son mis creencias limitantes, yo puedo empezar a reprogramar, puedo empezar a distinguir y ampliar mi observador y a tener otros recursos que antes estaban en transparencia. Entonces, justamente, también desde el coaching ontológico hablamos de la transformación del observador. Es el observador de la realidad y de mí mismo y de los otros quien habita conversaciones para, para distinguir, para conversar, para desarrollar, ¿sí? Es nuestro observador el que en algún momento tiene un quiebre interno, externo, y permite ver, desarrollar ese darse cuenta de cómo estoy operando desde el mismo lugar, cómo estoy repitiendo los mismos mecanismos, y cómo esta forma de ser y de actuar me está llevando a tener los resultados que no quiero ya, que ya puedo ver que estoy repitiendo algo y que necesito transformarlo. Así que justamente vamos a apuntar a trabajar con el modelo SAR del coaching, con los resultados como pauta ética de lo que yo puedo lograr, de lo que estoy logrando y de lo que puedo lograr en mí mismo, mediante el aprendizaje transformacional, mediante la transformación del observador de quién soy, de quién son los otros. Y una vez que yo realizo el trabajo en mí mismo, y puedo desarrollar los aspectos de mi personalidad que me van a llevar a mi propio empoderamiento, puedo empezar a dar al otro lo que necesita, ¿sí? Pero ya dejando de ser yo mismo la referencia de lo que el otro necesita. Y empiezo a poder empatizar y detectar lo que la otra persona realmente requiere para su propio crecimiento, para su propio desarrollo personal, y es ahí entonces cuando hablamos de que liderar justamente tiene que ver con desarrollar líderes. Un saludo muy grande, mi nombre es Guillermo Darío Ledesma, bueno, yo soy licenciado en psicología y bueno, estaremos viéndonos en alguna próxima webinar para Instrumenta. También te invito a que busques mi Instagram, mi Facebook o que nos sigas en Instrumenta para ver cómo continuamos con estas charlas gratuitas mediante este canal. También suscríbete por favor al canal de Instrumenta para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos, que también sería muy interesante que los vayas nutriendo con algunos otros aportes de mindfulness, de PNL, que también están en este hermoso instituto que está ubicado en Córdoba capital. Un saludo muy grande.